Bien, continuamos con el signo de Tauro, que fue el protagonista de la semana o del fin de semana. Ahora vamos con tu horóscopo semanal de Sol, Ascendente y Luna. Vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de Osho para ti. Recordamos que, bueno, el día lunes comenzamos ya con la luna prácticamente en Géminis, quizás para la hora de la tarde. Vamos a ver cuál es el mensaje que tenemos para ti y nos sale más allá de la ilusión. Es un mensaje muy interesante porque esta luna llena en ti ha producido o va a producir un gran cambio. Si vemos la imagen, es como las alitas de una mariposa, ¿no? En la carita de un hombre o de una persona. Y una flor de loto que comienza a abrirse. Esto nos sugiere que estás, digamos, floreciendo o abriendo tus alas, tal cual como una mariposa que sale de su capullo, de su invernación. Estás en un momento en donde tu conexión, tu intuición, tu conexión con Dios, con lo divino, con tu espíritu y tu intuición definitivamente estás súper conectado con eso. Entonces aprovéchalo porque puedes ver más allá de lo ilusorio, más allá de las expectativas del mundo terrenal. Hay una verdadera conexión con tu espíritu, con tu alma. Bien, ahora vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de Rider-Waite para mi gente linda de Tauro, de Sol, Ascendente y Luna. Y wow, nos sale la Emperatriz, la regente Venus, tu regente, ahora está pasando también por su signo domicilio en Libra. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el consejo del tarot para mi gente de Tauro esta semana? Lo primero, tomar conciencia de su corporalidad, tomar conciencia de su sensualidad y de todo lo que necesitas en tu entorno para estar y ser feliz. Si bien es un momento también para agradecer, porque mira, sale el 9 de copas, que nos dice que estás en un súper momento emocional, y si no es así, pues no te preocupes porque ya vas a llegar a ese momento emocional. A lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de que estás allí, de que estás en un súper momento. Nos sale también la carta del sol y de la templanza. Son dos cartas súper positivas aparte de la emperatriz. Nos salen tres arcanos mayores para ti. El sol nos habla de que brillas, de que va a ser una semana en donde tú retomas un protagonismo, te vuelves allí como el protagonista de tu novela y no te habías dado cuenta. Es una semana de full empoderamiento para la gente de Tauro porque el sol también está augurando no solamente el éxito, sino también la, la genuidad, la inocencia, mejor dicho, la inocencia de un niño que sale a descubrir el mundo y que todo se va convirtiendo maravilloso a su alrededor. Si bien nos sale también el 10 de espadas, que puede ser una carta que rompe con lo negativo, rompes con un patrón de conciencia, rompes también con creencias que te limitaban. Y lo bueno es que aquí yo te diría que las afirmaciones positivas, los mensajes positivos pueden ayudarte un montón porque así vas cambiando la programación de tu mente. Recuerda que a veces la mente se cree, se cree que puede controlarlo todo y le damos mucho protagonismo a nuestra mente y poco protagonismo a nuestros deseos, al corazón. Por eso es una semana para ver más allá de las ilusiones, porque esa construcción que tú te has hecho de la realidad no es realmente lo que necesitas para estos momentos de tu vida. La templanza nos habla también de un estado de conciencia, de un equilibrio, de una unión entre lo material y lo espiritual, una danza que se produce entre lo material y lo espiritual. Y es el momento perfecto, o sea, estás llegando al momento perfecto para lograr un gran éxito laboral o una sanación completa de alguna enfermedad con la que hayas
tenido que lidiar en los últimos tiempos. Es como que o te sanas de una vez por todas o encuentras un buen control, ¿no? Encuentras un buen medicamento para regularte. El 6 de espadas pues nos está hablando de que la mente quiere de momentos abandonar esa conversación interna que tienes, pero bueno, es la semana para reafirmarte, es la semana para tomar esas afirmaciones positivas, esos pensamientos positivos, así que aprovéchalos. Vamos a ver ahora cuál es el mensajito que tienen para las personas que están casadas o para las personas que están solteras, casadas o en relación. Mira, nos sale el caballero de espadas y nos sale el 2 de copas. Es una carta muy linda, muy positiva. Y para los solteros, la reina de copas también es una carta súper positiva. Entonces, el caballero de espadas y el 2 de copas nos estaría hablando de situaciones por las que, mira, y de hecho es un hombre que quiere controlar a una mujer. No significa que en tu relación puedes estar pasando por este control, sino que tu lado femenino, tu lado masculino, de alguna manera está avasallando tu lado femenino. Por eso la emperatriz aquí nos habla también de jugar con lo sensorial, de jugar con todo lo sensual, de hacerse un buen masaje. Puede ser en pareja, puede ser que vayas a un spa y llegues toda relajada o relajado a tu casa, liberando todas esas tensiones del día a día. Entonces, aquí el consejo es para que ustedes puedan comunicarse y permitirle a tu lado femenino también expresarse. Aquí también pueden que hayan conversaciones rápidas o asuntos que se tengan que atender de manera expedita, de manera rápida en cuanto a las relaciones. El 2 de copas nos habla de una entrega, de un encuentro romántico, amoroso, más que todo romántico. Para las personas que están solteras, pues la reina de copa nos habla de entrar en un lado femenino, de un lado quizás un poco maternal, pero realmente es cuidarnos más, cuidarte más, ser amable, cariñosa, compasiva o compasivo contigo mismo. La reina de copas también sugiere tener como una visión, buscar más información de la inteligencia emocional, de la inteligencia que nos ayuda a mirar las emociones, a sentir las emociones, pero no ser prisionero de las emociones, porque muchas veces podemos ser prisioneros de la rabia, de la cólera, de los gritos, de una manera de funcionar en una relación que puede ser muy tóxica. Entonces, la invitación de la reina de copas es tomar un poco de conciencia de cómo tú eres, de cómo tú actúas en las relaciones. Probablemente hayas pasado por una ruptura hace muy poco. Tomar conciencia de quién eres tú en tus relaciones de pareja, qué aportas tú a esa relación y hacerte de repente una terapia. Yo te recomendaría que fueras con un psicólogo mejor para detectar patrones de conducta y patrones que se van recreando en tu mente, pero también la acupuntura es algo que te ayudaría muchísimo. La medicina china te ayudaría muchísimo, pero si encuentras a una persona con la que puedas conversar, con la que después de la sesión o antes de la sesión tú puedas conversar, haya una devolución de lo que ha sucedido durante la consulta. Porque ¿qué pasa? Muchas veces vamos a terapias holísticas, ¿no? Como este caso, o terapias de Reiki o cualquier otra terapia, y no cruzamos palabra alguna con el terapeuta. Entonces el terapeuta no sabe en qué momento de nuestra vida estamos. Sin embargo, energéticamente lo sabe. Pero la mente necesita entender un poquito, necesita comprender, buscarle el sentido lógico de para qué se está haciendo esto o el por qué se está haciendo, para qué es mejor, ¿no? Pero si lo puedes hablar, siempre y cuando con un terapeuta, mucho mejor, porque va a ser más sanador que no decir ninguna palabra. A nivel energético va a estar chévere, muy bien,
pero a nivel mental siempre van a quedar las dudas y lo ideal es que se vayan desmoronando esas dudas. Entonces, vamos ahora a ver qué mensajito tienen para mi gente de Tauro. La sincronizamos para Tauro. Tú puedes hacer una pregunta, que ya salió tu carta. Nos sale el momento ideal. Es el momento ideal. Ojalá hayas preguntado algo para hacer una terapia, porque es el momento ideal. Bueno, lo que sea que hayas preguntado nos está diciendo que es el momento ideal. Y vamos a sacar una cartita de los mensajes de Ho'oponopono. Están saliendo las cartas para ti, no siquiera las tengo que barajear. Vamos a ver cuál te ha salido. Nos dice: gracias, te amo. Gracias, te amo. Bueno, mi gente linda de Tauro, espero que les haya gustado el mensaje de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que lo compartan por sus redes sociales, a que me regalen un like, a que comenten y ya nos estaremos viendo en próximos videos. Recuerden también suscribirse y darle a la campanita, por favor. Bye, bye.